el día de hoy, bien dice Omar, vamos a platicar sobre un tema, liderazgo sin cargo, que primeramente lo que me interesaría sobre todo el día de hoy es que ustedes tengan muchas ganas de participar, porque finalmente el tema que hoy revisamos es un tema que puede ser que se sienta o esté realmente de moda. El tema del liderazgo hay un tema que hoy en día, con toda esta cuestión de las soft skills, es muy, se trae mucho, ¿no? A todos estos seminarios y cursos. Y no quiero decir que sea un tema que no sea actual ni importante, pero independientemente del tema, de lo que quiero que estés consciente es que después de todo, aunque bien dice Liderazgo sin cargo, la charla, el día de hoy, no te voy a explicar de qué se trata el liderazgo sin cargo. Más bien, vamos a hacer un viaje a través de unas 4 ideas fundamentales respecto al liderazgo. Y al final, lo importante es no que yo te explique sobre esta cuestión, sino que tú puedas deducirlo, ¿de acuerdo? Yo diría más bien que hoy vamos a hablar sobre bondad y relaciones humanas, relaciones personales, porque es muy probable que sean las aristas más importantes del liderazgo, si no es que, por supuesto, el cimiento sobre el que se establecen las bases para ejercer un buen liderazgo. Y al final, tú vas a tener eh, las herramientas necesarias, suficientes, seguro, para poder descifrar de qué va esto de liderazgo sin cargo. Entonces, la primera gran idea es el engaño de la autopercepción. Hace algunos años en Europa, lanzaron una encuesta, una agencia internacional dentro del marco de la Unión Europea, lanzó una encuesta en la que le preguntaron a los conductores en Europa si creían que estaban por encima de la media en cuanto a sus habilidades para manejar. Pues la respuesta fue que el 80% consideró que estaba por encima de la media. Para quien entiende digo que es básico además el tema de matemáticas y estadísticas, la media o el promedio pues es una tendencia que se acerca al centro, ¿no? De los datos, lo cual entraña algo muy sencillo, pues que es imposible que el 80% de la población esté por encima de la media. Ahora, esta misma pregunta, también hace algunos años, hecha solamente para los españoles, arrojó un 95% de opiniones en las que aseguraban que estaban por encima de la media de los demás conductores en el país. ¿Es imposible? Por supuesto que es imposible, pero estamos hablando de percepciones, ¿de acuerdo? El 95% o el 80% en el caso de toda Europa es un número que no corresponde a la realidad. Sin embargo, corresponde claramente a la confianza que se puede tener la gente. La confianza que tú te puedes tener respecto a cómo haces las cosas y cuál es tu desempeño, qué tan eficiente y eres eficaz en lo que haces, pues es engañosa. Entonces, el engaño de la autopercepción es un tema que a mí me parece muy importante abordar y empezar con él, porque, porque en cuestiones de liderazgo es habitual pensar que hay líderes mejores que otros, es habitual pensar que yo puedo ser un líder y que puedo ser mejor que los demás o quiero ser mejor que los demás. Y, y además, esta idea, pues en realidad
de la misma forma que la pregunta y la respuesta que le hicieron a los encuestados, también entraña algo bastante riesgoso, que es creer que mi liderazgo es mejor que tu liderazgo, ¿de acuerdo? Ken Robinson alguna vez comentó y comenta en su libro del Elemento sobre la creatividad. Ken Robinson, que si no lo conocen, bueno, pues es falleció el año pasado, pero era un gran teórico tanto de la creatividad como de la educación. Y él decía que cuando se habla de creatividad, habitualmente se suele preguntar a las personas, ¿qué tan creativo eres? Y las personas se califican y se ponen un número. Si sienten que son muy creativos, pues 10, 9. A lo mejor si sienten que tienen una creatividad normal, 8, 7. Y luego hay quienes creen que no son creativos y se ponen 1, 2, 0, 3, etcétera. Pero Ken Robinson aclaraba, la pregunta en realidad está trucada, porque no deberíamos de preguntar qué tan creativo eres, sino cómo eres creativo. Porque en realidad es difícil no ser creativo. Nacemos con un gran torrente de creatividad que en algunas ocasiones y algunos teóricos estiman que es la propia formación académica y después las experiencias laborales las que van acotando la creatividad y de alguna manera nos hacen creer que quizás no somos tan creativos. ¿De acuerdo? En este sentido, en tema de liderazgo, quisiera retomar esa pregunta que hace Ken Robinson respecto a la creatividad y preguntarte si tú eres líder. Finalmente no es esa la cuestión. No se trata de preguntarte si eres líder, sino qué tipo de líder eres. Entonces, para que tú mismo te hagas esta pregunta, es importante reconocer que tienes un liderazgo por lo menos en tu ámbito personalísimo, en lo que tú haces. No eres esclavo ni estás en la cárcel, por lo tanto tomas decisiones y esas decisiones que por supuesto están alimentadas con la autopercepción que tenemos y nuestros esquemas o modelos mentales, pues van a definirte como líder, por lo menos de entrada, el líder que eres tú para ti mismo, ¿sí? Para ti mismo, para ti misma. Entonces la pregunta no es si soy líder, sino cómo soy líder. Y en parte, esta charla que vamos a transitar a lo largo de 4 conceptos muy sencillos, eh, ojo, para mí son sencillos porque los estamos platicando y podemos debatir sobre ellos y al final los dejamos claros, sin ninguna duda. Pero si tú crees que no estás entendiendo de alguna manera la idea central o tienes alguna aportación que hacer o quieres preguntar, lo que sea, te invito a que abras el micrófono y lo hagas. Yo, si levantan la mano, no sé, como tengo la presentación en pantalla completa, no sé si veo las manos y se levantan, pero ustedes siéntense con la confianza de abrir el micrófono y preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad son 4 temas que no son trigonometría, ni siquiera es álgebra, son temas sencillos y además vamos a trabajar sobre construcciones sociales, sobre conceptos que están presentes en la sociedad y que están presentes en nosotros, ¿de acuerdo? La intención es entenderlos de otra manera quizá, es simplemente, esa es la pretensión de la sesión el día de hoy, ¿no? Conceptos que van a estar vinculados directamente con el tema del liderazgo y que al final nos tendrán que ayudar a resolver o a reflexionar al menos sobre el liderazgo sin cargo. Entonces, tú pregúntate cómo eres un líder, ¿sí? Ahora, recuerden que no solo actuamos como somos, sino que también, de acuerdo a cómo somos, actuamos, ¿sí? La acción genera ser y eso nos permite devenir de acuerdo a lo que hacemos, es decir, convertirnos en distintos seres de acuerdo a lo que hacemos. Y
de nuevo, esto tiene una implicación que es obvia, y es el hecho de que regularmente no somos lo que decimos que vamos a hacer, sino lo que hacemos. Vince Lombardi decía, tus acciones hablan por ti tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que me dices. Que no quiere decir que la conversación y el lenguaje que utilizamos para comunicarnos no nos definan también. ¿Sí? En realidad nos definimos en esas dos dimensiones, con lo que hacemos, pero también con lo que decimos. En cuestiones de liderazgo, es muy importante el tema de la autopercepción, porque esto alimenta los modelos mentales, que es el punto que vamos a abordar enseguida, y recordar que es habitual cometer algunos errores respecto a cómo ejercemos el liderazgo, y están vinculados con nuestra autopercepción y este engaño, que es normal porque evidentemente si no nos echamos porras nosotros mismos, pues quizás nadie nos las va a echar. Papá, mamá te las van a echar quizá, pero lo importante es que sí tenemos que tener, por supuesto, un nivel de optimismo adecuado y tener una percepción adecuada y positiva de nosotros. Pero el engaño de la autopercepción que nos puede llegar a pensar de esta manera, que es completamente equívoca, y puede que seas mejor que la media para manejar, pero fíjense cómo en el colectivo las cifras que se arrojan no vuelven posible que esto ocurra, ¿de acuerdo? Ahora, en cuestión propiamente de liderazgo y la autopercepción, la confianza es creer que tú puedes ser bueno en lo que haces, ¿sí? Pero la arrogancia es creer que eres mejor que los demás. Y en realidad, los líderes deben de tener confianza, no ser arrogantes. Esta autopercepción y hacerlos conscientes del engaño de la autopercepción, la verdad es una invitación a la humildad y a reconocer que el líder es sobre todo una persona que debe tener bien puestos los pies sobre la tierra. Ahora, como segunda gran idea, hablar sobre la aportación de los modelos mentales o de nuestra autopercepción a los modelos mentales, ¿no? ¿Qué son los modelos mentales? Bueno, pues los modelos mentales son esas, desde que somos niños, generamos esquemas en nuestra cabeza, esquemas mentales o modelos mentales, como nos vamos a referir a ellos en esta sesión, y están alimentados con las experiencias que vivimos, ¿de acuerdo? Nuestros modelos mentales se van a construir a partir, evidentemente, de las experiencias, del lenguaje. ¿Y por qué del lenguaje? Del lenguaje porque como el lenguaje crea la realidad, dependiendo de la capacidad que yo tengo para conocer e interpretar el lenguaje, va a ser la capacidad para ampliar mi mundo, para crear nuevas realidades y evidentemente para interactuar con los demás. Esta charla, si la tuviera no contigo, sino con un niño de primaria, ocurriría completamente diferente. Y si no hay interacción del otro lado de la pantalla, no ocurriría quizás diferente para mí, pero de todos modos sí estaría ocurriendo completamente diferente para un niño de primaria, de secundaria o incluso de prepa, porque seguramente no tendría dentro de su caja de conceptos, no tendría algunas ideas claras, no tendría... Ludwig Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por eso es importante leer mucho, lo que tú quieras, ya sea revistas, periódicos, libros, artículos. Es muy importante leer, es muy importante conversar, ver cine, es muy importante entrar en contacto con muchas otras culturas,
con otras personas, porque lo que necesitamos es ampliar estos límites de nuestro lenguaje. Cuando nosotros tenemos una caja, esta cajita donde guardamos todos nuestros conceptos, tenemos la oportunidad de hacer mejores interpretaciones, pero no solamente del lenguaje vamos a alimentar a los modelos mentales, sino por supuesto de la autopercepción, porque en la autopercepción están nuestras experiencias y por supuesto las experiencias, lo que vivimos, generan estos esquemas mentales. Están también las emociones que son básicas para recordar, sobre todo, recordar las cosas que coinciden con lo que pensamos. Somos, en cuestiones de modelos mentales, somos más susceptibles a recordar aquello que coincide con lo que pensamos y aquello con lo que no estamos de acuerdo, lo demás lo olvidamos más rápido, ¿sí? Eso es algo que ocurre sin que te des cuenta. Pero además tenemos que reconocer nuestra propia personalidad, porque si tomas en cuenta que somos 7,000 millones de personas sobre la faz de la Tierra, pues quizás nos podremos parecer, pero estamos muy lejos de podernos replicar. Entonces, ahí están los modelos mentales, esos son los modelos mentales, y es importante reconocer que la eficacia de un líder se relaciona con la continua mejora de sus propios modelos mentales, de sus propios modelos mentales. Sin embargo, los modelos mentales, cuando estamos hablando de liderazgo, está bien, yo como líder y de entrada líder de mí mismo, estoy alimentando y mejorando mis modelos mentales, pero también tengo que reconocer que mis modelos mentales no se pueden imponer y no se deben de imponer, digo, en aras de un buen liderazgo, no se deben de imponer, sino por el contrario, es más valioso lograr aportarle a los modelos mentales de los demás. En ese sentido, el valor que los líderes tienen en cuanto a modelos mentales se mide por la aportación que hacen a los modelos mentales de los otros. Hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. En términos de modelos mentales, podríamos decir, dime qué observas y te diré quién eres. Estos modelos mentales nos transforman en la clase de persona que somos. Y por supuesto, pensando en la frase que acabo de compartir con ustedes, pues estos modelos mentales, tus modelos mentales, te constituyen en la clase de observador que eres. ¿De acuerdo? Siempre vemos el mundo a través de modelos mentales, ¿no? Y regularmente son incompletos, por lo tanto, siempre tendremos supuestos y no realidades. Y esto es fundamental para los siguientes puntos y para el liderazgo. El contexto, como pueden ver en la presentación, el contexto, que es esta caja de resonancia, las cosas a las que nos acercamos, las cosas que nos gustan y las cosas en las que creemos, influyen de manera directa en las decisiones que tomamos como personas y como líderes, ¿de acuerdo? El detalle es que, sin darnos cuenta, tú tomas muchas decisiones a lo largo del día incluso, en donde crees que eres tú quien está tomando las decisiones, sin embargo, es el contexto quien decide por ti. El contexto solo te facilita esta toma de decisiones. Y cuando hablo de contexto y hablo de caja de resonancia, me refiero a que nos acercamos y tenemos esa tendencia y debilidad por acercarnos a todo aquello que coincide con nosotros. Escucho la música que me gusta, veo el tipo de cine o las series que me gustan. Si escucho alguna noticia o algún noticiero o algún periodista, es con el que simpatizo, el que
creo que piensa como yo. ¿Por qué? Porque de nuevo, habitualmente le ponemos atención a aquello con lo que sí coincidimos, pero vamos a ignorar y olvidar fácilmente lo que no coincide con nuestras creencias. Nuestra autopercepción es la forma en la que creemos que somos. Entonces, estamos alimentando con nuestra autopercepción nuestros modelos mentales, porque esa es, por definición, es parte de los modelos mentales. Son aquellas cosas en las que creemos. Y si le ponemos atención a lo que coincide con nosotros, entonces vamos a estarnos acercando a estas cajas de resonancia y al final del día, tú, sin darte cuenta, estarás tomando decisiones dadas por el contexto, por esta caja de resonancia. Y no sé si te pase a ti, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con mi madre, que mi madre de pronto me platica temas que a ella le interesan, cuestiones de política, por ejemplo, y me platica, y yo sé que se está convirtiendo en que esa plática deviene de lo que ella ya escuchó de la gente que le gusta escuchar, ¿sí? Entonces, la decisión de a qué le creo y en qué creo y la decisión de qué converso con los demás está dado por el contexto. No es un ejercicio en muchas ocasiones sobre las cosas que pienso profundamente, que he construido a lo largo, a lo mejor del tiempo, o de centrarme y enfocarme en pensar en ciertas situaciones, en ciertas ideas o conceptos. Esto es normal, y esto es normal por la forma en la que funciona el cerebro, evidentemente. El cerebro no es que sea holgazán, pero habitualmente hay dos sistemas en el cerebro y pues uno de ellos pues nos hace andar, digamos, como por lo menos en piloto automático, ¿no? ¿Con qué les voy a pedir que se queden? Pues con una frase, con esta frase que dice, la vida la vivimos apoyados en nuestras coincidencias, ¿sí? En nuestras coincidencias. Abrazamos, recordamos, eh, alentamos aquellas cosas que coinciden con lo que pensamos y las otras las mandamos al cajón del olvido, ¿de acuerdo? Bien. Después de pensar y de hablar un poquito sobre modelos mentales, yo confío en que estén reflexionando al respecto, pues vale la pena entender, perdón, entender que la clave del liderazgo efectivo está en la convivencia con los demás. Y para poder convivir adecuadamente con los demás, necesitamos entender de qué va este tema de acceso a la verdad. Y de entrada, lo que postulo aquí para ti es que nadie tiene acceso a la verdad. ¿De acuerdo? Individualmente, los seres humanos no tenemos acceso a la verdadera naturaleza de las cosas, sino a la interpretación que tú haces de las cosas, a la interpretación que nosotros como seres humanos hacemos de lo que ocurre. Porque finalmente vivimos en mundos interpretativos. ¿Y por qué vivimos en mundos interpretativos? Bueno, porque ya hemos visto que nuestros modelos mentales, las cosas en las que creo, se están alimentando sobre todo de toda esa información, de todas esas emociones que están acercándose a mí, que estoy teniendo en mi vida y que están pasando por el filtro de lo subjetivo, ¿sí? Para que encaje conmigo, para que se parezca a mí la información, para que yo acepte la información y la tome como mía, pues evidentemente va a ser una información bastante sesgada. Y no solamente porque me estoy acercando a estas cajas de resonancias, sino porque antes, como les digo, desde que somos chicos, construimos estos esquemas a partir de las experiencias que vivimos.
Yo creo que han oído hablar de la impronta y desde qué edad nos quedamos ya con algunas ideas que nos van a forjar para el resto de nuestra vida. Aunque ustedes tengan más de 20 años, más de 18 años, de todos modos yo sé que de alguna manera, en este momento que estoy conversando contigo, estoy conversando de algún modo con el niño o con la niña de 6 años, con lo que a partir de los 6 años empezó a creer como cierto, a otorgarle valor a ciertas situaciones, a ciertas formas de comportarse, a ciertos esquemas de conducta, y que ahora te definen en la persona que eres a esta edad. Pero prácticamente estamos teniendo conversaciones entre niños de 6 años. Pero por supuesto, si hemos decidido formarnos académicamente y por eso están acá, pues también ya hay mucho más que ha empezado a completar tus modelos mentales. Ahora, no tenemos esto, digo, si hay dudas, porque puede ser de pronto muy denso, yo pienso que es sencillo porque a mí me gusta mucho hablar de esto, pero si hay dudas, pues adelante, abran el micrófono y aporten todo lo que quieran aportar. Sobre todo cuando haya algún silencio incómodo, adelante con la aportación. Pero no quiere decir, no quiero que entiendan que la verdad no existe. La verdad existe. A lo que no tenemos acceso como individuos es a esa verdad lisa, pura y llana. A lo que tenemos acceso es a las interpretaciones. ¿De acuerdo? Porque he estado escuchando que está ahora en el cine una película que se llama El último duelo, y una película dirigida por Ridley Scott, protagonizada creo que por Matt Damon y por Ben Affleck, y habla sobre, digamos, una afrenta que hay, es lo que entendí, una afrenta que hay para a una mujer, este, es cine de época, no sé si está basada en hechos reales, en alguna novela, pero entonces lo que ocurre es que tenemos tres personajes al menos: la mujer a la que se le falta el respeto, el esposo de la mujer y luego el que ofende. Y dicen que la película está contada de forma muy interesante porque está contada desde el punto de vista de estos tres personajes. Sin embargo, y vale la pena a lo mejor aclarar ahorita en este momento, hay mucha gente que opina que en algún suceso hay por lo menos tres versiones: la mía, la tuya y lo que realmente pasó. Pero si hablamos de entendernos como seres humanos, y si hablamos de entenderte tú como líder con algún colaborador, pues también habrá que reconocer que entre lo que piensas, lo que quieres decir, lo que crees decir, lo que en verdad dices y luego lo que la otra persona quiere oír, lo que oye, lo que cree entender, lo que quiere entender y finalmente lo que entiende al final, pues hay un montón de posibilidades de no entenderse. Porque piensen en esta parte. Una cosa es todo lo que yo pienso que voy a decir, lo que digo, lo que creo que dije, pero lo que en realidad dije, pero la otra persona, a partir de estos modelos mentales y de prejuicios y de no tener apertura, pues va a estar a lo mejor esperando oír algo de ti, pero además va a estar lo que sí escucha, pero va a hacer conjeturas sobre lo que cree que entendió, porque ya va a haber una disonancia entre lo que quería escuchar y lo que escuchó. Entonces va a tener que hacer una interpretación sobre lo que entendió, pero luego va a recordar aquello que quería escuchar y va a decir, bueno, yo quiero entender que esto es lo que está diciendo, y finalmente caerá en cuenta que lo que está entendiendo es otra cosa, lo demás son interpretaciones, pero entre lo que yo quiero decir y lo que la otra persona quiere escuchar y lo que quiere entender, pues hay un sinnúmero
de posibilidades de no entendernos, ¿sí? De no entenderte tú con otra persona, de no entenderte tú con tu colaborador, de no entenderte tú con tu jefe, de no entenderte tú con alguien más. El acceso a la verdad está plagado de estas interpretaciones, pero cuando logramos reconocer que nadie tiene la verdad absoluta, que nadie tiene el monopolio de la verdad, entonces tenemos la oportunidad de abrirnos a muchísimas otras posibilidades respecto a la interacción que voy a tener con los demás. Y en ese sentido, yo no hago equivocados a los demás, que eso es lo principal, no descalifico, escucho con atención y no hago menos a los otros. ¿De acuerdo? Si yo entiendo que así como yo voy a tener una interpretación de lo que está pasando y que está dado por todos estos modelos mentales que he ido yo, este esquema que yo he ido armando incluso desde antes que ahora mismo pueda recordarlo, todos estos modelos mentales me van a poner frente a una situación con una perspectiva distinta a la tuya. Y la tuya va a ser distinta con respecto a la de cualquier otra persona, porque ya dijimos, perdón, que están las emociones, las experiencias, está el lenguaje y cómo hacemos interpretaciones en función de nuestro lenguaje, porque el lenguaje nos ayuda a crearnos a nosotros mismos, pero además, pues no nos parecemos, somos 7,000 millones de personas y, bueno, sí nos podemos parecer, pero no vamos a ser exactamente iguales. Alguna vez le preguntaron a un genetista, y yo creo que ustedes quizás hasta se han enfrentado a estos, eh, a estos test de personalidad, que hay varios, y que incluso en algunas empresas, como parte del reclutamiento y selección de personal, los llegan a realizar. Y hay de todos, hay uno que te clasifica en 4, dentro de 4 personalidades distintas, otro en 5, hay otro muy habitual en el que puedes haber en alguna de 16 personalidades distintas. Pues hace algunos años le preguntaron a un médico genetista, con base en estos test que existen actualmente, ¿cuántos tipos de personalidades distintas considera que hay? Y la respuesta fue, pues aproximadamente unas 7,000 millones de personalidades distintas, ¿verdad? El acceso a la verdad, de alguna manera, sostiene y reafirma nuestra singularidad. No tenemos acceso a la verdad absoluta, sino a la interpretación que hacemos en función de estos modelos mentales, de la forma en la que hablamos y de la forma en la que observamos. Entonces, verdaderamente relevante que si cuestionamos la noción de verdad absoluta, vamos a estar en la posibilidad, y quizás la única forma de entrar verdaderamente en la opción de convivir de manera más adecuada con los demás, con los otros. Soltar el tener la razón, porque cuando yo no suelto el tener la razón, lo que provoco es buscar la manera, consciente o no, de hacer equivocados a los demás. No, espérate, tú crees así, tú crees esto, pero no es así. Mira, te voy a decir cómo es, porque es de esta forma. Y entonces, si lo trasladamos, y habíamos visto que nuestros modelos mentales nos transforman en el tipo de personas que somos, ¿no? Pues ahora hacemos, digamos, una reinterpretación de ello para decir que la forma en la que interpretamos los fenómenos se va a dar desde la clase de persona que somos, ¿sí? Interpretamos las cosas, las situaciones, los fenómenos, a lo que llamamos verdad, lo interpretamos desde la clase de persona que somos. Y como nadie tiene un modelo mental
no es posible, biológicamente es imposible tener un modelo mental igual que otra persona. Eso nos restaría toda la individualidad y toda la singularidad que por definición nos caracteriza como seres humanos, como personas, como individuos. No hay forma, no hay forma de tener acceso a la realidad, solo a nuestras interpretaciones. Y en la medida, como les decía, que tú seas consciente de ello, vas a inaugurar esta nueva ética de convivencia humana en donde vas a soltar, aprender a escuchar, entender que hay otras posiciones. No vas a coincidir seguramente, pero fíjense cómo el tema de la comunicación, de la conversación, no se trata necesariamente de imponerte sobre los demás, ¿de acuerdo? Y esta es la última parte, digamos, la última gran idea de la charla, pero esto es lo que enlaza todo lo que hemos revisado desde el principio, tanto el tema de autopercepción como el tema de modelos mentales, como el tema de acceso a la verdad. Las conversaciones que tengo con los demás, en el caso específicamente de liderazgo, va a convertir el trabajo en equipo en un trabajo que sea eficiente, efectivo, productivo y que ayude a todos a crecer. ¿De acuerdo? En cuanto a tu vida personal, entender el tema de las conversaciones, del lenguaje o de la comunicación, podemos dejarlo muy claro ahorita, digamos, todos estos niveles, es, es entender de forma más práctica todo lo que ya hemos visto anteriormente, pero además es de verdad abrirte a las posibilidades de poder convivir sanamente con los demás y de ser una mejor persona. Porque finalmente los líderes extraordinarios, hay líderes de todo tipo y ustedes lo saben, y por eso sé que el tema del liderazgo es algo que se comenta mucho hoy en día, es una tendencia a hablar de liderazgo, pero yo quería abordarlo desde estos principios, porque atendiendo estos principios vamos a poder desmenuzar la idea de liderazgo y quizás verla desde otra perspectiva que permita sí entender cómo soy líder, ¿de acuerdo? No si soy líder o no soy. Ese no es, insisto, esa no es la pregunta correcta, no es la pregunta adecuada. Eres líder, por lo menos de tu vida. ¿Cómo estás liderando esa vida? Bueno, liderar tu vida de mejor forma, las herramientas para conseguirlo son las mismas que para liderar adecuadamente y de forma exitosa un equipo de trabajo, una oficina, al equipo de trabajo en tu escuela, tu salón, tu clase, si eres docente, pues a tu audiencia, etcétera. ¿De acuerdo? Uno de los principios que quiero que se lleven, que me importa que te quede claro, es que necesitamos, y esto yo creo que cada vez yo sé que hoy en todas las charlas, en muchas charlas de liderazgo, se van a hablar de cómo sí ser líder, cómo no ser líder, quizá características y rasgos, etcétera. Pero si hay algo que va a quedar demostrado más pronto que tarde, es el hecho de que los líderes que hoy en día va a demandar la sociedad y que todos vamos a demandar, son los líderes que hacen crecer a los demás, ¿sí? Y ya hablaba yo de cómo la valía de los líderes se mide por la aportación a los modelos mentales de los demás. Han oído hablar de la inspiración y todos conocemos casos de líderes que nos han inspirado, líderes que inspiran,
Y a lo mejor sería interesante al final, si quieren abrir el debate, pues que ustedes comenten, por ejemplo, a qué líderes admiran y por qué. Y vamos a buscar si encontramos estos rasgos y entendemos estas ideas dentro de esos líderes que admiramos. Pero está claro que de alguna manera el liderazgo que se espera hoy en día, este liderazgo distribuido, este liderazgo transformacional que cede a los demás, toma de decisiones, los empodera para que puedan tomar esas decisiones, pero que les permite manejar opciones y aportar también a ellos, pues es un liderazgo que claramente yo, también como líder, y si soy además líder de un equipo de trabajo, pues yo tengo que fomentar en los demás, ¿sí? Yo tengo que reconocer y reconozco que el liderazgo hoy en día, el que nos conviene, es aquel que es capaz de desarrollar con éxito a mis colaboradores, a mis compañeros, a mis colegas, a mis jefes, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis hijos, ¿sí? Cuando yo converso desde la perspectiva no de la verdad, sino entendiendo que solamente tengo acceso a una parte de la verdad que transformo en lo que yo creo, en mi percepción, si entiendo que estoy dentro de mundos interpretativos y que cada quien lo va a interpretar de su forma. El HBO, que es un acrónimo que me parece que es fácil de recordar simplemente por el canal de televisión, HBO quiere decir haciendo buenos a los otros. Aporto a los demás y en la medida en la que aporto cosas de valor, ¿sí? Si yo aporto valor a los otros y logro hacerlos buenos, estoy siendo un buen líder, ¿de acuerdo? Si yo tengo un equipo de trabajo y logro aportarles a ellos lo suficiente y tengo la apertura suficiente para escuchar y hacerlos sentir en confianza para que puedan aportar, ese equipo seguramente va a tener éxito. Y si un equipo tiene éxito en cualquier tarea, en cualquier situación, lo más probable, y esto está comprobado científicamente, lo más probable es que tenga éxito en otras tareas o en otras situaciones. A veces nos admiramos de los equipos exitosos y vemos que tienen éxito y éxito y éxito, pero porque ya una vez que el equipo ha tenido éxito, lo más probable es que vuelva a tener éxito. Y esto se sustenta en tres elementos. ¿Qué es lo que hace exitoso un equipo? Y esto es importante porque como líder tú debes tenerlo muy claro. Primero, que hay que tener mucha empatía. Empatía cognitiva y emocional. Imaginarme cómo se siente el otro y sentir lo que el otro siente. Mucha empatía. Pero además, hay más voces dominantes que solo la voz del líder. Es decir, que el líder cede su espacio, otorga la palabra, genera la confianza para que haya nuevos liderazgos que estén floreciendo. ¿De acuerdo? Y finalmente, el último punto que la ciencia ha determinado que hace exitoso a los equipos es la diversidad de género. Un equipo diverso, un equipo en donde el liderazgo está democratizado y hay muchas voces dominantes y en donde los integrantes tienen muchísima empatía, es un equipo que va a tener éxito. Y una vez que tenga éxito la primera vez, seguirá teniendo éxito, es lo más probable, ¿de acuerdo? Pero esto ocurre teniendo la oportunidad de reconocer que tenemos
modelos mentales distintos, que vamos a interpretar la vida de forma diferente, que va a haber muchas interpretaciones. ¿Cuántas? Pues tantas como personas estén dentro del equipo, pero además entender, y quizás esto vale la pena como para debatir, yo les decía que sobre todo vale la pena reconocerlo para soltar el tener la verdad, para no, cuando yo pretendo tener siempre la verdad, entonces caigo en el error de alguna manera hacer equivocados a los otros. Y yo les pregunto, si alguien quiere contestar, adelante. ¿Tú crees que el asegurar que tienes acceso a la verdad tiene alguna utilidad para la convivencia? ¿Crees que tener acceso a la verdad, quizás como lo entendíamos antes de esta conversación, tiene alguna utilidad para la estructura de las buenas relaciones? Si alguien quiere contestar, adelante. ¿Tener el monopolio de la verdad es de utilidad? ¿Sirve? Y ya no solamente les digo, ¿te genera valor en tu vida? ¿Le genera valor a la vida de los demás? ¿A la vida de la persona con la que estás interactuando? El lenguaje es tan poderoso que evidentemente como la primer tecnología del ser humano y como otras tecnologías no entendidas claramente, pues el lenguaje creíamos que era una herramienta para describir el mundo y no teníamos claro hasta muy recientemente que el lenguaje, más que una herramienta para describir el mundo, es una herramienta para crearlo, ¿de acuerdo? El lenguaje es activo. Ya les decía yo que no solamente somos lo que hacemos en lugar de lo que dijimos que vamos a hacer y que no hicimos, ¿sí? Sino que también nos recreamos a través del lenguaje, ¿sí? Actuamos a través del lenguaje, con nuestras palabras creamos realidades, transformamos identidades, comenzando por mi propia identidad, por tu propia identidad, y transformamos el mundo en el que vivimos. Hacemos posible todo lo que ocurre en la vida, lo hacemos posible gracias al lenguaje. Y por supuesto, logramos construir acuerdos y futuros diferentes. El lenguaje, por eso es activo, porque en lugar de ponerme yo a reñir con alguien más, en lugar de instaurar un diálogo en donde no intento anteponer mi verdad, porque ya entendí que mi verdad es solamente mía, es una interpretación, ni siquiera le voy a poner el nombre o el concepto de verdad, es una interpretación, pero no puedo imponer mi interpretación porque todos van a tener interpretaciones distintas. Entonces, cuando, cuando intentamos cuando entramos en un terreno de discusión en lugar de diálogo, a lo mucho que, que a lo que puedo aspirar quizá es, bueno, a que me digan que sí, ándale pues, todo lo que tú digas, ¿no? O sea, que me den por mi lado, ¿sí? Pero no es eso lo que se necesita. Además, de inmediato, en una discusión lo que ocurre es que todo el mundo quiere pues imponer su percepción, ¿sí? Esa interpretación de la verdad. Eso es lo que pasa cuando discutimos. Si dialogamos con apertura, si le damos al lenguaje el peso que tiene para poder crear nuevas realidades, entonces tendremos muchísimas más posibilidades de éxito y de poder convivir con los demás de manera adecuada. Ahora,
si creen que esto ocurre solamente con los demás, si tú consideras que las conversaciones las tienes solo con otro o con otros o con otra o con otras, pues te equivocas, porque la mayoría de las conversaciones las tienes contigo mismo, las tienes contigo, ¿sí? Y todos estos esquemas mentales que están acá, cuando se contrastan con la realidad, nos hace pensar muchísimas cosas, ¿sí? Vamos a seguir alimentando y no vamos a dejar de estar generando nuevos modelos mentales. Algunos van a estar muy arraigados, hay algunos que ya están ahí y, bueno, que se han convertido en quizás nuestra escala de valores, pero esos modelos mentales, estas conversaciones que tú tienes con los demás, pues en realidad, y en primer lugar las tienes contigo mismo, ¿sí? Los tienes contigo mismo. Las conversaciones son tan importantes que las conversaciones te transforman en lo que dices, ¿sí? ¿Sí? Por eso es importante reconocer a qué conversación le estás dando poder. Cuando tú le das conversación, perdón, tú le das poder a una conversación negativa, te vas a convertir en una persona negativa, ¿sí? Por eso transforma y genera identidad del lenguaje. Porque seguramente tú puedes conocer a alguien y lo puedes distinguir por, pues el buena onda, el agradable, el positivo, el sonriente, pero también está lo otro, el mala onda, el que se guarda la información, el que no comparte, el que es celoso, etcétera, ¿no? ¿A qué conversación le estás dando poder que te estás convirtiendo en el tipo de persona que eres? Es muy importante. Y ojo, como las conversaciones sobre todo las tenemos con nosotros mismos, nuestro estado de ánimo, y lo platicaba yo al principio, nuestro estado de ánimo está directamente relacionado con las conversaciones que tengo conmigo mismo. Me voy a dar a entender. El 80% de cómo me siento, de cómo te sientes tú, está dictado no por lo que ocurre en tu entorno, por las noticias que te dan, por las charlas que tienen contigo, por la situación de la que te enteras. El 80% de las emociones de cómo te estás sintiendo durante el día tienen que ver con las conversaciones que tienes contigo mismo. El problema de depresión, que hoy se estudia más y que lamentablemente quienes no lo estudian, hay muchos charlatanes que quienes no han estudiado de manera científica o académica el tema, solamente te están pidiendo que estés siempre positivo y mira, wow, y mira, baila para acá y mira, oh, no, tú puedes con todo, eso va a pasar, como no, tú adelante, etcétera, etcétera. Toda esta charlatanería que es capaz de convertir la depresión en suicidio, es incluso la depresión que tienes está dado por las conversaciones que tienes contigo mismo. Y recuerden que la autoestima es de alguna manera, es como de la fama que gozo yo de mí mismo, ¿sí? ¿De qué fama gozo yo conmigo mismo? Esa es mi autoestima, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las conversaciones, pero no solamente las que tengo, y quiero que empiecen por ello, sino que tengan cuidado con las conversaciones que tienen de entrada con ustedes mismos. Entendiendo que el lenguaje es capaz de generar todo esto, permítanme, déjenme, faltan 5 minutos, terminamos. Podemos construir acuerdos y futuros diferentes. Yo simplemente les digo que piensen, o les pido en, que pienses en el momento más importante de tu vida hasta el momento, la edad que sea que tengas, hasta el momento, piensa en el momento más importante que ha sido
un hito en tu vida, un momento icónico, la situación más relevante. Piensa en esa situación y el común denominador es que para que eso ocurriera, para que esa situación se diera, ser papá, casarte con alguien, no casarte con otra persona, terminar una carrera, iniciar una carrera, estudiar lo que tú quieres, estudiar lo que quieren tus papás, para lo que sea que tú consideres que es importante o ha sido muy importante en tu vida, positivo o no, es irrelevante. El lenguaje, la comunicación jugó un papel primordial. Eso que pasó no pudo ocurrir si no hubiera sido por el lenguaje, si no hubiera sido por la comunicación que tuviste, incluso hasta contigo mismo, pero generalmente en las situaciones relevantes, en los sistemas complejos en los que estamos, a los que pertenecemos simplemente por pertenecer a un colectivo social, pues hay interacciones relevantes y son relevantes, complejizan las situaciones y generalmente las situaciones más complejas e importantes o relevantes que ocurren en nuestra vida tienen que ver con haber interactuado con alguien más. Y eso, así sea el lenguaje de señas, ocurre a través de la comunicación y construimos futuros diferentes. Si tú estás estudiando ahora y te piensas ir de intercambio o a estudiar un posgrado fuera del país, vas a necesitar, para que ese futuro ocurra, vas a tener que tener una conversación con alguien, vas a tener que comunicar con alguien tu deseo y alguien te va a decir, sí, es así, es asado, de esta forma, yo te mando una carta, yo te acepto, postúlate y aquí está. Necesitamos comunicarnos. No podemos no comunicar además. ¿Están de acuerdo? Nuestro ser es indeterminado y por tanto es un espacio abierto que apunta hacia el futuro. ¿Sí? Por eso construimos futuros diferentes. Lo hacemos a través del lenguaje y nos recreamos a través de él. Nuestra identidad está dada por el lenguaje. Y ya para concluir, pues reconocer que nuestras conversaciones van a determinar la calidad de vínculos que vamos a tener, ¿sí? La calidad de los vínculos que tú tienes van a expandir o a restringir la frontera de posibilidades, ¿de acuerdo? Y esto es muy sencillo de entender si reconocemos que para tener bienestar se necesitan vínculos humanos porque después de todo el cerebro es un órgano social, ¿sí? Estas conversaciones que tienes con los demás te van a vincular de mejor o de peor manera con los demás. Tú decides cómo, tú decides. Eso va a ampliar o restringir la frontera de tus posibilidades, pero somos seres gregarios. El órgano del cerebro es un órgano social, somos gregarios, necesitamos esos vínculos humanos y todo esto es necesario para ejercer el liderazgo. Todo esto, ¿de acuerdo? Lo que nunca van a encontrar es que para ejercer un cargo necesitas liderazgo. Eso jamás lo van a encontrar, ¿sí? El cargo viene acompañado regularmente, si la estructura organizacional está bien desarrollada, el cargo va a estar acompañado idealmente de autoridad, pero la autoridad le pertenece al cargo, no a la persona. Y cuando se entrega el cargo, se entrega junto con la autoridad que te vino. Pero el liderazgo no es necesario para obtener el cargo. Puede que tú seas un caso de ellos, o puede que tú conozcas a alguien que por influencias, por herencia, le dieron un puesto y no necesitó absolutamente nada de liderazgo. Que necesita que si tú empleas el liderazgo adecuadamente a partir de principios bien elementales que hemos revisado el día de hoy, si tú empleas el liderazgo en tu cargo,
que tú puedas desarrollarte mejor, que puedas eficientar las funciones del cargo, sin lugar a dudas. Pero tú no necesitas primero un cargo para ser líder porque ya lo eres. Nada más dime cómo eres líder. De entrada eres líder de tu vida porque seguramente tomas decisiones todos los días de manera personalizada, aunque sientas que no, aunque creas que todavía no tienes la edad y la autonomía suficiente para ello, pero tú eres al menos el artífice y arquitecto de lo que estás construyendo para ti como vida. No necesitas un cargo para ser líder o para que te venga junto con el cargo de liderazgo. Eso quítatelo de la cabeza. Y finalmente, el cargo no necesita de liderazgo, ¿sí? No necesita de liderazgo. El cargo lo vas a poder ejecutar, a desarrollar de mejor forma si empleas un liderazgo funcional, como con las características que hemos hablado, pero definitivamente no va a funcionar que por obtener un cargo vayas a tener un liderazgo que además, si no sabes, y aquí que no te confundas, ejercer la autoridad que te otorga el cargo, no el liderazgo. Si no sabes ejercer la autoridad que te otorga el cargo con bondad, cultivando y cuidando las relaciones, hay cadenas de mando con cada cargo. Estas relaciones que vienen dadas por esta cadena de mando de manera adecuada, si no las cultivas, si no te empeñas en mejorar la estructura de relaciones adecuadas por el cargo que tienes, pues no vas a funcionar. No solamente no vas a funcionar, sino que si además querías que te vieran como líder simplemente por la autoridad que te vino con el cargo, sorpresa, nadie te va a respetar como líder. Y si te respetan por la autoridad que te ha dado el cargo, ten cuidado de que no te estén respetando por el miedo que estás ejerciendo a partir del cargo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya fue la hora. Les agradezco. Me pasé solo 3 minutos. Y si tienen alguna pregunta, alguna aportación que hacer, con mucho gusto, aquí estoy para platicar con ustedes y les agradezco que hayan estado atentos a lo largo de esta hora.